Hola, estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. En este video del tutorial Aprendiendo Python desde principiante a mago de código, veremos un ejercicio usando condicionales y algunos temas que hemos visto a lo largo del curso. Comencemos. Bien, el ejercicio se trata de un sistema de aprobación de préstamos. Un banco decide si un cliente es elegible para recibir un préstamo basándose en diferentes factores. El primero son los ingresos anuales del usuario, que estos deben ser superiores a $30,000. El segundo es el historial crediticio del usuario, que se debe verificar si el usuario tiene un buen historial crediticio. Tercero, las deudas que el usuario tiene. Si la deuda actual es menor al 40% de los ingresos anuales, el cliente puede calificar. Cuarto, la edad del usuario. El cliente debe tener al menos 21 años y ser menor de 65 años. Y quinto, las garantías. Si el usuario no cumple con alguno de los requisitos, ya sea el ingreso o la deuda, el banco verifica si tiene garantías adicionales como alguna propiedad. Perfecto, vamos a ver esto en el código. Quiero que este ejercicio lo veas paso a paso para que entiendas todo lo que voy a hacer y al final del video te dejaré otro ejercicio para que lo practiques de manera similar como lo haremos aquí. Bien, entonces vamos a abrir nuestra carpeta curso de Python, vamos a venir a condicionales y vamos a abrir Visual Studio Code aquí. Listo, una vez abierto vamos a cerrar esto que fue del anterior video. Vamos a crear un nuevo archivo que diga ejercicio condicionales.py. Listo, se abre el archivo y vamos a empezar a escribir código. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a poner un comentario, en este caso con dos hashtags, y vamos a crear un diccionario, ¿ya? Diccionario que va a contener los datos del usuario. Bien, entonces vamos a crear una variable que se llame usuario y creamos un diccionario que en este caso es un diccionario vacío. Vamos a guardar hasta aquí el código y estamos todo bien. Lo siguiente que vamos a realizar es a obtener y a verificar los datos que estamos obteniendo. Bien, entonces vamos a poner un comentario que diga qué es lo que vamos a hacer aquí. Obtener y verificar los datos. ¿Listo? El primer dato que necesitamos, bueno, vamos a pedirle que nos dé el nombre. Vamos a poner un comentario y vamos a crear una variable nombre. En este caso vamos a hacerlo todo en español. Vamos a poner un input y aquí un texto que diga ingresa tu nombre, dos puntos, espacio. A continuación vamos a coger la variable nombre y la vamos a reasignar con la misma variable, pero utilizando un método para strings que es strip. ¿Qué es lo que hacía este método? Este método lo que hace es eliminar tanto los espacios en blanco al inicio como al final del texto o string que estamos en este caso tratando, que es la variable nombre que va a contener un string que lo va a proporcionar el usuario. Y a la vez estamos reasignando la variable nombre sin los espacios a la variable nombre mismo. Bien, entonces vamos a hacer otra cosa, que es en el caso de que nosotros pongamos un nombre que en la mitad incluya un espacio, nos va a arrojar un error el momento de validar nosotros los datos. Ya vas a entenderlo por qué. Vamos a intentar validarlo de esta manera. Vamos a decirle sí. La variable nombre, punto, usamos otro método para los strings que es isalpha, que estaba aquí. Isalpha, ¿listo? Dos puntos. Entonces, si es verdadero esto, decimos que nombre, en este caso le removemos los espacios en blanco al inicio y al final del string. Si esto es verdadero, solo contiene, en este caso, letras o caracteres del alfabeto, entonces se va a ejecutar el código que ven aquí. Vamos a decirle únicamente que nos imprima todos los caracteres son parte del alfabeto. ¿Listo? Listo. Y si no, vamos a hacer de una vez el programa y vamos a decirle que nos imprima algo aquí. Vamos a decirle que nos imprima el nombre ingresado es incorrecto. Punto. Vamos a ponerle otro print aquí que diga vuelve a ejecutar el programa. Un punto. Y vamos a hacer uso de una función que es exit, que lo que hace es finalizar el programa aquí. Es decir, si por alguna razón no se cumple esto de aquí que dice nombre.isalpha, es decir, que el nombre
no contiene caracteres que son solo únicamente del alfabeto, se va a ejecutar esto de acá y nos va a devolver primero esto de aquí que dice el nombre ingresado es incorrecto, luego va a devolver esto de acá que dice vuelve a ejecutar el programa y se va a salir del programa, es decir que automáticamente nosotros para volver a ingresar la información tenemos que volver a ejecutar el programa. Este paso de volver a ejecutar el programa para ingresar los datos puede ser un poco tedioso y al ver los bucles nosotros mostraremos una manera en la que nosotros podemos mejorar esto, evitar poner en este caso la función exit y volver a ejecutar el programa. Pero hasta donde tenemos conocimiento en lo que es Python, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a guardar esto de aquí, vamos a ejecutarlo con Python debugger. Bien, se acaba de ejecutar, vamos a ingresar un nombre que diga profesor, así, simplemente. Si le damos en Enter, nos devuelve el texto, todos los caracteres son parte del alfabeto porque está cumpliendo. Vamos a volver a ejecutar el programa. Bien, y vamos a poner aquí profesor, un espacio, búho. Listo, le damos en Enter y como ves nos dice el nombre ingresado es incorrecto. Vuelve a ejecutar el programa. ¿Y por qué? Que en este caso el espacio que hay aquí entre profesor y búho no es parte del alfabeto, no es un carácter que es parte del alfabeto. Pero bien, nosotros podemos solucionar esto realizando lo siguiente. Vamos a crear aquí una variable que se llame nombre sin espacios, y le vamos a asignar al nombre. Vamos a decirle que nos reemplace todos los espacios intermedios que tenga, sí, con, con nada. Y de esta manera vamos a estar evaluando nombres sin espacios en lugar de solo nombres que contienen espacios. De esta manera podemos nosotros realizar esta verificación. En estas verificaciones nosotros podemos ir mejorando la precisión de qué es lo que queremos que busque o muestre exactamente, pero eso se lo puede hacer a través de expresiones regulares, que es tema para otro video que lo veremos más adelante. De momento lo vamos a hacer así. Entonces continuamos, vamos a coger esto de aquí y aquí. En lugar de mostrar esto, le vamos a decir que en este caso, en la variable usuario, que es un diccionario, nos cree una clave que diga nombre y almacene el nombre. ¿Listo? Vamos a guardar esto. Vamos a imprimir la variable, en este caso usuario, para verificar que se esté cumpliendo. Usuario. Vamos a guardar esto, ejecutar. Entonces, vamos a escribir aquí profesor búho. Vamos a darle en enter. Y como ves, nos ejecuta el código que está aquí. Lo que está haciendo es crear una clave llamada nombre y almacenar el valor de nombre en esta clave dentro de la variable usuario, que es un diccionario, y se muestra aquí. Bien, entonces esta verificación también evita que pongamos nombres, por ejemplo, que contengan números. Tal vez vamos a poner aquí profesor 123. Le vamos a dar en enter. Y como ves, no nos admite números, porque solo admite, en este caso, caracteres que son parte del alfabeto. Y con esto terminamos esta parte de la verificación del nombre. Vamos ahora con la edad. Bien, vamos a crear aquí un comentario que diga edad. Vamos a dar aquí un espacio. Y vamos a crear una variable edad que diga un input. Y aquí le vamos a dar ingresa tu edad. Dos puntos, un espacio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pedir al usuario que ingrese una edad. Esta edad se va a almacenar como un string. Vamos nosotros aquí a evaluar si la edad, punto solo contiene dígitos, entonces is digits. Así nosotros comprobamos que el valor ingresado por el usuario en la variable edad va a contener solo números y en este caso va a ser un entero, un número entero. Bien, entonces vamos a coger usuario y vamos a decirle que nos cree una clave que se llame edad y le vamos a almacenar aquí la variable edad. Pero vamos a hacer lo siguiente, a esta variable edad la vamos a convertir en un entero. Ya que hicimos la respectiva verificación, nos va a permitir convertirlo en un entero y no nos va a arrojar un error. Perfecto, y vamos aquí a imprimir, en este caso, otra vez la variable usuario, el diccionario que está almacenado en la variable usuario. Vamos a borrarlo de acá para que no se vuelva a imprimir dos veces. Vamos a guardar esto de aquí. Y vamos a crear también qué tiene que hacer en el caso de que no se cumpla, es decir, que la entrada dada por el usuario no sea en este caso solo dígitos o un número entero. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Poner un print y que diga aquí la edad ingresada es incorrecta. Punto.
Vamos a poner otro print. Bueno, vamos a copiarlo de acá, porque es lo mismo. Bien, vamos a pegar aquí y vamos a guardar. Vamos a ejecutar el código. Como ves, bueno, ingresamos el nombre, vamos a poner aquí profesor Búho. Bien, y vamos a ingresar una edad, vamos a ponerle 28. Y como ves, nos devuelve el diccionario ahora con dos elementos, que tiene el primer elemento, nombre, como clave, y el valor que es profesor Búho, y el segundo elemento que es edad, y en este caso el valor que es 28, que es un número entero. Y en el caso de que nosotros ingresemos un valor que no es un número entero, nos va a devolver el código que se encuentra aquí. Vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a darle el nombre. Voy a decir profesor únicamente. En Enter. Y vamos a ingresar una edad 20.5, que no es un número entero. Voy a ponerle en Enter y como ves nos devuelve la edad ingresada es incorrecta. Vuelve a ejecutar el programa y se sale del programa automáticamente. Esto también va a ocurrir si tú ingresas caracteres del alfabeto en lugar de un número entero. Y bien, continuemos. Vamos a hacer la siguiente, que es los ingresos. Vamos a guardar hasta aquí. Listo, y vamos a crear una variable que se llame ingresos. Vamos a asignarle aquí un input y vamos a ponerle aquí ingresa tus ingresos anuales. Dos puntos. Bien. Y en este caso, nosotros los ingresos también vamos a verificarles que puedan ser tanto un número entero como puede ser un número decimal o flotante. Los tipos de datos de números ya los vimos en un anterior video. Entonces aquí va a admitir dos cosas, tanto si nosotros ingresamos un número entero como un número flotante. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a poner un if, que simplemente a la variable ingresos, decirle si solo contiene dígitos, is digit, aquí está, is digit. Vamos a darle aquí, entonces aquí va a coger la variable usuario y va a crear una nueva, en este caso una nueva clave que diga ingresos, y le vamos a asignar lo que está almacenado en la variable ingresos, pero pues lo vamos a asignar como un entero. Bien. Y aquí también vamos a imprimir, en este caso, la variable usuario. Vamos a borrarla de acá para que ya no se nos imprima dos veces. Vamos a guardar hasta aquí. Y bien, tenemos la primera verificación, que si en este caso lo que ingresamos en los ingresos anuales es un número entero, pues lo va a almacenar como un entero. Lo verifica si es que es un entero con, en este caso, con el método para strings isDigit. Y si es que esto se cumple, va a crear una nueva clave que se llama ingresos y lo va a guardar como un entero. Pero ¿qué pasa si esto no se cumple? Vamos a poner aquí un elif en donde nos va a verificar ahora si lo que nosotros tenemos contiene un punto, es decir, que el valor que nosotros ingresamos contiene un punto. Vamos a decirle que ingresos.encuentre si tiene un punto dentro de esto. Entonces es que en este caso, usando este método find, que es para strings, cuando nosotros le damos un valor aquí en ingresos, va a verificar si este valor tiene un punto. Si es que tiene un punto, entonces va a devolver un número, que va a ser el índice bueno, el índice o la posición en donde se encuentra el punto. Y si es que no, nos va a devolver -1. Entonces es muy importante utilizar en este caso el método find y no el método index, ya que el método index, si es que no encuentra, va a devolver un error. Vamos a poner aquí que si es que esto es diferente a -1, es decir, que si es que sí encuentra un punto, nos tenemos que asegurar de que el valor ingresado no contenga, por ejemplo, los dos puntos o bueno, caracteres que no sean, en este caso, dígitos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer una doble verificación. Entonces, ya verificamos si es que contiene un punto. Ahora tenemos que verificar que el resto del string que está almacenado en la variable ingresos, aparte del punto que ya lo encontramos, sea en este caso dígitos. ¿Cómo lo hacemos? Simple y sencillo, utilizando el comando o el método isDigit. Pero antes de eso nosotros tenemos que quitar el punto porque si no nos va a devolver un error. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a coger ingresos y vamos a crear una variable ingresos sin punto, ¿ya? Y vamos a coger aquí ingresos y vamos a darle el método replace. Vamos a decirle que nos reemplace el punto
por nada. Pero ¿qué pasa si por alguna razón el usuario ingresó mal, bueno, en este caso estos datos, y puso más de un punto, puso 25.4.6, entonces se le fue otro punto. Entonces vamos a decirle que solo reemplace la primera ocurrencia. En este caso, en el método replace, tenemos aquí los tres parámetros, que el primero es qué es lo que queremos reemplazar, por qué queremos reemplazar y la cantidad de ocurrencias que queremos que reemplace. Si es que aquí no ponemos nada, se va a reemplazar todas las ocurrencias. Si aquí ponemos uno, se va a reemplazar solo la primera. Si aquí ponemos dos, se van a reemplazar las dos primeras y así. Bien, entonces una vez que le quitamos el punto, vamos a decirle que aquí que nos vuelva a verificar qué estamos haciendo aquí dentro del elif. Estamos anidando otra, en este caso otra sentencia de condicional, que estos se llaman condicionales anidados y es muy común verlos en el código. Entonces vamos a poner aquí, si la variable ingresos sin punto, punto is digit, listo, los puntos. Si es que esto es verdad, entonces ahora sí vamos a coger esto de aquí y vamos a pegarlo aquí. Vamos a darle aquí una tabulación. Pero en este caso, como estamos tratando con un número decimal, vamos a decirle que nos convierta en flotante, en float. Pero además tenemos que asegurarnos de que el valor o el número flotante solo contenga, en este caso, dos decimales. Vamos a poner o usar la variable o la función round y le vamos a poner aquí que nos muestre solo dos decimales. Vamos a guardar hasta aquí. Y bien, tenemos hasta aquí. Vamos a poner aquí un else. Es decir, que si no pasa esto, que si en el caso de que ya evaluamos que encontró un punto y estamos aquí, le quitamos el punto y si evalúa que los demás elementos del string no son dígitos, nos devuelve algo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner un print que nos diga el valor de ingresos es incorrecto. Bien, un punto. Y vamos a poner lo mismo que teníamos acá. Vamos a poner un espacio. Sí, perfecto. Entonces, te vuelvo a explicar esta parte del código. Pedimos al usuario que ingrese su información acerca de sus ingresos anuales. Esto se va a almacenar como un string dentro de la variable ingresos. Vamos a verificar primero si es que lo que ingresó es un número entero, ya que vamos a tratar con números en este caso porque son ingresos anuales, estamos hablando de cantidades de dinero. Si es que esto es un número entero, entonces solo va a contener dígitos. No va a contener puntos, no va a contener caracteres del alfabeto, solo dígitos. Bien, si es que solo contiene dígitos y es un número entero, entonces le vamos a decir que cree una clave ingresos y que almacene en este caso el valor de ingresos, pero este valor lo vamos a transformar en un entero. Y le pedimos que nos imprima o nos muestre esto en consola. Pero si por alguna razón el usuario no ingresó en este caso un valor entero y ingresó un valor decimal o un número flotante, entonces vamos a verificar esto. Nosotros le decimos en un número flotante debe existir un punto. Decimos que en el string ingresos busque si es que hay un punto. Si es que hay un punto nos va a devolver el valor del índice en donde se encuentra el punto, es decir, que este valor va a ser diferente a -1. Si es que no hay un punto nos va a devolver -1. Entonces, si es que no hay un punto, no nos va a devolver nada y no se va a ejecutar nada de lo que está aquí. Pero si hay un punto, nos va a devolver un valor diferente a -1. Y entramos aquí. Venimos aquí y creamos una variable que se llame ingresos sin punto. Es decir, que vamos a quitarle el punto a la variable ingresos o al string que está guardado dentro de la variable ingresos. Vamos a coger aquí ingresos, utilizar el método replace y le vamos a decir que el punto lo reemplace con nada y que solo haga esto en la primera ocurrencia. Una vez hecho esto, vamos a verificar si en la variable ingresos sin puntos solo se encuentran dígitos, es decir, que no tengamos otros puntos o no tengamos caracteres del alfabeto. De esta manera nosotros nos aseguramos que sea un valor numérico. Verificamos que solo sean dígitos. Si es que esto es verdad, va a coger en la variable usuario, que es un diccionario, crear una nueva clave que se llama ingresos y lo va a redondear y lo va a convertir en un flotante, va a redondear a dos cifras decimales. Y aquí de igual manera nos va a mostrar esto en consola o nos va a imprimir en consola esto. Pero ¿qué pasa si ya una vez que nosotros le quitamos el punto y evaluamos si es que esto solo contiene números o dígitos, nos devuelve falso aquí? Entonces se va a ejecutar esta siguiente parte en donde nos dice que el valor de ingresos es incorrecto y que tenemos que volver a ejecutar el programa.
Pero también nos falta decirle qué pasa si no se cumple en este caso la primera sentencia. Si no se cumple esto, pasa la siguiente, pero si no se cumple esta, también necesitamos aquí un else. Vamos a darle aquí en else y vamos a darle lo mismo que tenemos aquí. Vamos a copiar, a pegar aquí. Vamos a remover estos espacios o estas tabulaciones. Vamos a guardar y vamos, bueno, voy aquí a comentar el resto de código de acá arriba para solo ejecutar esta parte y luego lo descomentaré. Voy a guardar. Vengo hasta acá al final. Voy a ejecutar el programa. Y como ves, nos pide los ingresos anuales. Pongámosle que es de $35,000. Bien, y bueno, en este caso coge la variable ingresos y crea una clave llamada ingresos y lo almacena. No se ejecuta el resto de código ya que lo acabo de comentar. Vamos a volver a ejecutar el código y vamos a poner aquí un número decimal. Pongámosle 60,000.54. Y como ves, nos almacena esto y este número es un número flotante. Volvemos a ejecutar el código. Vamos a poner aquí un valor 25.56.2, suponiendo que el usuario se equivocó y puso otro punto. Y vamos a darle aquí en Enter. Y como ves, nos devuelve el valor de ingresos es incorrecto y que volvamos a ejecutar el programa. Volvemos a ejecutar el código y por alguna razón nosotros ponemos aquí texto, pongamos hola. Vamos a darle en Enter, también nos devuelve que el valor de ingresos es incorrecto, que volvamos a ejecutar el programa. Entonces, como ves, este pequeño código de aquí nos hace la verificación del dato de ingresos, y en este caso el usuario debe ingresar o bien un número entero o bien un número flotante o decimal, y no permite errores como ingresar dos puntos o ingresar, por ejemplo, vamos a ejecutarlo nuevamente, digamos que ponemos aquí 35,000 y en vez de utilizar el punto utiliza una coma 86. Entonces, bueno, ya sabemos que Python, nosotros tenemos que utilizar el punto como separador de decimales y no la coma. Vamos a darle en Enter y nos va a devolver un error. Bueno, no un error, sino el texto que nosotros le decimos que nos devuelva en el caso de que no se verifique si el número es un entero o un flotante. Muy bien, esta parte puede ser un poco complicada, así que te pido que pauses el video, mires el código, entiendas qué es lo que está haciendo con la explicación que te acabo de dar, retrocedas el video, vuelvas a repetirlo si es que no lo entendiste y si lo entendiste a la primera, pues está bien. Vamos a continuar. Vamos ahora a crear, bueno, a obtener los datos y a verificar los datos acerca del historial crediticio. Vamos a poner aquí historial crediticio. Vamos a crear una variable que se llame historial crediticio y vamos a poner aquí un input. Vamos a decirle tu historial crediticio es bueno y le decimos que ingrese aquí sí o no. Dos puntos y que ingrese su respuesta. Es decir, que aquí solo va a admitir de respuesta o sí o no. No podemos ingresar números, no podemos ingresar otro texto, entonces solo tenemos que poner sí o no. Vamos a hacer las verificaciones ahora. Primero vamos a admitirle que en el caso de que el usuario ingrese sí o no, también lo puede hacer con mayúsculas. Si el usuario ingresa sí o no con mayúsculas, no va a haber ningún problema, ya que nosotros vamos a utilizar un método para strings para convertir todo el string en minúsculas. Entonces vamos a coger la variable historial crediticio y le vamos a reasignar el historial crediticio, pero convertirlo todo en minúsculas. Muy bien, vamos a guardar esto de aquí. Y ahora sí vamos a verificar. Perdón. Si en la variable historial crediticio es igual al string sí o es igual or, o vamos a copiar esto otra vez, o si esto es igual al string no. Entonces tenemos dos opciones. Si en este caso el usuario ingresa sí o si en este caso el usuario ingresa no. Si es que pasa esto, vamos a coger aquí la variable usuario, el diccionario usuario, vamos a crear aquí una nueva clave que diga historial
y vamos a asignar aquí bueno, en este caso el string que está almacenado en la variable historial crediticio. Vamos a imprimir aquí, vamos a imprimir en consola la variable usuario. Vamos a guardar esto de aquí. Y bien, entonces súper sencillo. Le pedimos al usuario que ingrese si su historial crediticio es bueno, va a responder sí o no. Si es que responde sí o no, lo puede hacer en mayúsculas o en minúsculas, eso no importa aquí. Si es que responde que sí o si responde que no, vamos a coger esto y lo vamos a almacenar en el diccionario con una clave que se llama historial. Si no contiene el string sí o el string no, entonces le vamos a decir que nos imprima ingrese únicamente sí o no. ¿Listo? Y vamos a copiar lo mismo de acá. Y que vuelva a ejecutar el programa. Y que salimos del programa. ¿Listo? Entonces, súper sencillo. Bueno, vamos a verificarlo. Vamos a comentar todo el código anterior para verificar solo esta parte. Vamos a venir aquí a guardar, ejecutar. Nos pide el historial crediticio. Nosotros podemos ponerle en mayúsculas sí. Si es que pasa que sí, ¿no es cierto? Si le decimos que sí, nos va a guardar en este caso en el diccionario, en la clave historial y el valor de sí. Si es que le decimos que no, vamos a volver a ejecutar. Vamos a hacerlo en minúsculas. No, nos hace lo mismo. Pero si le decimos otra cosa, no sé, por ejemplo, un número, pongámosle aquí un número 1, 2, 3, nos va a salir ingresa únicamente sí o no. Y vuelve a ejecutar el programa. Muy bien, ahora vamos a continuar con la deuda actual. Vamos a poner aquí un comentario que diga deuda actual. Vamos a crear una variable que se llame deuda actual. Le vamos a poner un input. Y le vamos a decir que ponga aquí ingresa tu porcentaje de deuda actual sobre tus ingresos. Dos puntos y un espacio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí también la deuda actual debe ser un porcentaje. El porcentaje puede ser tanto un valor entero como un valor decimal o flotante. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Esta misma verificación. Vamos a decirle, primero, si es que deuda actual solo contiene dígitos, is digit. Bien, si es que esto es verdad, vamos a coger la variable usuario, a crear aquí una nueva clave que diga deuda y le vamos a convertir esto a un entero y le guardamos aquí la variable deuda actual, que es el valor entero. Y para verificarlo vamos a hacer uso del print y que nos imprima, en este caso, la variable usuario. Bueno, en este caso los prints que pongo aquí son únicamente para verificar la información. Lo vamos a ir utilizando ya en el video en donde haremos cómo debuguear un código, cómo analizar un código. Y ya veremos distintos métodos de cómo se hace un debugger de un código. Incluso cómo utilizar el debugger que tiene aquí Visual Studio Code, que es este de acá. Y en el que nosotros estamos ejecutando el código, que es el Python debugger. Nosotros al presionar control F5 estamos utilizando el Python debugger. Continuamos con el código. Vamos a decirle que en el caso, el if de que deuda actual tenga un punto, bueno, es el porcentaje, ¿no es cierto? Tenga un punto, que esto tiene que ser diferente de 1. Si es que esto es diferente de 1 es porque existe un punto. Y vamos a ponerle deuda actual sin punto. Y le vamos a coger la variable deuda actual y le vamos a poner replace, que nos reemplace el punto con nada y solo lo haga en la primera ocurrencia. Listo, y ahora verificamos aquí de manera anidada si deuda actual sin punto solo contiene dígitos. Bien, vamos aquí, si es que esto es verdad, vamos a decirle que nos cree, bueno, lo mismo aquí. Voy a borrar esto de aquí, así.
Ya. Listo, en este caso que lo convierte en un flotante y que también lo redondee solo a dos cifras decimales. Y que si esto no se cumple, que nos devuelva aquí un string en consola que diga el valor de porcentaje de deuda es incorrecto. Listo, y que nos imprima esto de aquí que es que volvamos a ejecutar el programa y que se salga del programa. Vamos a guardarlo hasta aquí y finalmente vamos a darle el else final, que es simplemente todo esto de aquí. Muy bien. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo que hicimos en este caso para ingresos, pero lo estamos haciendo con deuda actual. Deuda actual, en este caso es un valor de porcentaje, puede ser tanto un entero como un flotante, pero ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos la deuda actual? Vamos a poner aquí un print en donde diga cómo se calcula el porcentaje de deuda actual. Porcentaje de deuda actual. Vamos a poner aquí otro print. Listo. Vamos a poner aquí para calcular el porcentaje de deuda actual. Debes dividir la deuda en términos de dinero, perdón, para tus ingresos, igual en términos de dinero, y multiplicar el resultado por 100 para obtener en este caso el porcentaje. Bien, lo obtenemos de esta manera, no tenemos ningún error de tipeo, no, todo está súper bien. Ya. Entonces, esta es una nota que nos va a aparecer antes de nosotros ingresar la deuda actual para asegurarnos de que el valor ingresado sea correcto. Bien, entonces vamos a verificarlo, vamos a comentar el código de aquí arriba, el de historial crediticio, y vamos a guardar y ejecutar. Ingresa, bueno, como ves nos sale el primer texto que dice porcentaje de deuda actual. Nos dice para calcular el porcentaje de deuda actual debes dividir la deuda en valor numérico de dinero para tus ingresos en términos de dinero y multiplicar el resultado por 100. Digamos que la deuda es de un 30%. ¿Listo? Vamos a darle en Enter. Y como ves, se almacena deuda y el valor numérico de 30. Vamos a volver a ejecutar. Supongamos que es un decimal, 35.21. Y se almacena porque en este caso sí nos permite guardar decimales. Vamos a decirle que sea un valor con dos puntos, punto 65.4. Y nos va a salir que el valor de porcentaje de deuda es incorrecto. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a poner aquí hola. Y nos sale el mensaje, el valor de porcentaje de deuda es incorrecto. Entonces, solo nos está permitiendo ingresar valores numéricos, ya sea entero o un flotante, que sea correspondiente en este caso al porcentaje de deuda actual. Y ahora vamos a continuar con las garantías. Garantías, vamos a crear aquí una variable que se llama garantías, un input, y le vamos a decir, ¿tienes alguna garantía como una propiedad? Listo, aquí vamos a ponerle otra vez sí, no. Y realizamos lo mismo que en historial crediticio. Es la misma validación. Es más, vamos a copiarle. A ver, solo la validación, ¿ya? Pegamos aquí. Vamos a descomentar esto. Listo. Vamos a cambiar esto. En vez de historial crediticio, que diga garantías. 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 Aquí. Esto que la clave se llame garantías.
garantías y listo. Lo demás es igual, ¿no es cierto? Entonces, le pedimos al usuario que ingrese sí o no, si la garantía tiene alguna garantía como alguna propiedad. Esto lo convertimos a minúsculas, verificamos si la garantía es sí o si es no. Si es que esto cumple, vamos a coger en la variable usuario y guardarla, crear una clave llamada garantías y guardar el valor, que en este caso va a ser sí o no, en la clave garantías. Y si es que no se cumple, pues viene acá y ejecuta que ingrese únicamente el valor de sí o no y que vuelva a ejecutar el programa y se sale del programa. Muy bien, vamos a verificar esto. Vamos a ir borrando los prints de acá del usuario porque no queremos que se nos imprima cada rato la variable usuario. Sí, acá teníamos otra variable usuario. Sí, aquí. Bien, acá también. Ya. Sí, ya está ahí, tenemos eso. Vamos a comentar esta parte del código de deuda actual. Vamos a guardar. Voy a ejecutar el código. Y como ves, dice, ¿tiene alguna garantía como una propiedad? Pongámosle aquí sí. En este caso no estamos imprimiendo aquí la variable usuario. ¿Ya? Guardamos, ejecutamos nuevamente. Le ponemos aquí que sí. Y nos devuelve en este caso el elemento garantías, la clave garantías y el valor que es sí. Ejecutamos nuevamente, ponemos aquí que no en mayúsculas y como ves también nos hace válido. Esto funciona de la misma manera que lo hicimos con historial crediticio. Ahora bien, vamos a verificar que toda la información esté correcta. Vamos a poner aquí, verificar la información, salto una F, obtenida. Listo, y vamos a imprimir aquí. Bueno, te voy a enseñar algo nuevo y es que nosotros para dar un salto de línea aquí en la consola, es decir, queremos que haya una línea en blanco, podemos utilizar el slash hacia la izquierda y la letra N. Esto de aquí dentro de un string significa un salto de línea y ya lo vas a ver ahorita en el código. Vamos a ponerle aquí en mayúsculas, por favor, verifica si tu información está correcta. Punto. Y vamos a darle otro salto de línea. Esto es en minúscula. Listo. Vamos a coger aquí, a imprimir la variable usuario. Listo, vamos a borrarlo de acá arriba para que no se imprima dos veces. Muy bien. Y le vamos a dar otro salto de línea aquí. Simplemente así, le damos un salto de línea. Entonces vamos aquí a pedirle, bueno, a crear una variable que se llame info key. Le vamos a decir aquí un input que pregunte toda la información está correcta. Listo, aquí otra vez, sí o no. Dos puntos, un espacio. Vamos a utilizar el código de acá. Entonces, vamos a reemplazarlo por InfoKey. Esto lo hago dándole doble clic sobre la palabra. De esta manera se me selecciona la palabra entera. Y bueno, aquí, bueno, vamos solo a verificar si la información, si el usuario ingresa que la información es correcta y dice que no es correcta, entonces vamos en este caso solo a tener esta parte de aquí. No vamos a tener un else. Simplemente vamos a decirle aquí vuelve a ejecutar el programa e ingresa bien la información. Punto. Esto de aquí lo vamos a borrar. Y hasta aquí estamos bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a mostrar un texto que diga, por favor, verifica si tu información está correcta. Vamos a mostrar la variable usuario, que es el diccionario en donde se encuentra toda la información guardada, que en este caso el usuario va a estar proveyendo al programa.
y vamos a preguntarle si toda la información está correcta y que ingrese sí o no. Vamos a transformarla en minúsculas. Si ingresa que sí, pues no pasa nada, sigue el programa. Si ingresa que no, va a salir este texto que dice vuelve a ejecutar el programa, ingresa bien información y se va a salir del programa. Entonces, como ves, ya hemos creado 91 líneas de código. Vamos a revisar todo lo que acabamos de hacer, vamos a ejecutar todo el programa, vamos a descomentar todo de aquí. Solo dejamos en este caso, bueno, el comentario que es para guiarnos en qué parte estamos. Vamos descomentando todo. Bien, y ahí estamos. Historial crediticio, aquí esto tengo que comentarlo. Sí, no hay ningún error. Guardamos, vamos a ejecutar el código y nos pide el nombre. Vamos a poner aquí profesor Búho. Nos pide la edad, vamos a poner 28. Nos pide ingresos anuales, pongamos 35,000. Tu historial crediticio es bueno, pongámosle que sí. Aquí nos sale el mensaje, porcentaje de deuda actual. Para calcular el porcentaje de deuda actual, debes dividir la deuda en valor monetario para tus ingresos en valor monetario y multiplicar el resultado por 100. Digamos que el porcentaje de deuda actual es del 25% y dice, ¿tienes alguna garantía como una propiedad? Pongámosle que sí y le damos en Enter. Y aquí nos sale el mensaje. Como ves, se nos crea un salto de línea que es una línea vacía o en blanco, que esto es debido al slash hacia la izquierda con la N. Y nos dice, por favor, verifica si tu información es correcta. Nos muestra la variable usuario que es el diccionario. Podemos verificar toda la información que ingresamos. Y si es que, bueno, nosotros cometimos un error y le ponemos que no, nos va a salir el mensaje de que volvamos a ejecutar el programa e ingresemos bien la información. Y si ponemos que sí, no pasa nada, simplemente el programa continúa. Vamos a ponerle que sí y se va a terminar el programa porque no tenemos más líneas que ejecutar. Pero si le poníamos que no, nos devolvía el mensaje que tenemos aquí. Vamos a volver a ejecutar esto, vamos a volver a hacerlo todo. Listo, volvemos a lo mismo, le vamos a poner en este caso que no y nos va a aparecer el mensaje, vuelve a ejecutar el programa e ingresa bien la información. Muy bien, ahora vamos a crear el programa que nosotros queremos hacer, que es verificar si se cumple en los requisitos, en este caso los requisitos para los requisitos para aprobar el crédito. Listo, vamos a poner aquí un mensaje. Lo primero que vamos a hacer es evaluar si se cumple la mayoría de los requisitos. De requisitos, bien, vamos a poner aquí sí. En este caso vamos a hacer uso de la información que está almacenada dentro del diccionario. No vamos a hacer uso de la información que guardamos solo en las variables como garantías, porque todas las variables solo contienen, en este caso, strings y no números. Entonces vamos a obtener un error si nosotros utilizamos solo las variables. Tenemos que utilizar la variable usuario y decirle que accedemos nosotros en este caso al valor que nosotros queremos. Vamos primero a acceder a ingresos y le vamos a verificar si ingresos son mayores a $30,000. En este caso, bueno, a 30,000. Además, y le decimos que de historial, que si es que esto es igual a sí, que también nos verifique si la edad es mayor o igual a 21 y que la edad también sea menor o igual a 65. Muy bien, y lo último que nos falta también es con otro AND, ponerle que la deuda, ¿ya? Sea menor a 40%. Dos puntos. Vamos a organizar todo esto, vamos a dar un salto de línea aquí, así de esta manera. Como ves, nos arroja un error, nos dice que no podemos darle un salto de línea aquí. Para evitar esto, para solucionar esto, vamos a darle todo esto entre paréntesis y nos va a estar evaluando primero.
que el usuario, los ingresos sean mayores a $30,000, que el historial sea así, que la edad sea mayor a 21, mayor o igual o menor o igual a 65. Entonces tiene que cumplir todos estos para que se ejecute el código que va a estar aquí adentro y que también que la deuda sea menor al 40%. Vamos a ponerle que aquí nos ejecute un mensaje utilizando el método format que diga, vamos a poner aquí unas llaves, usuario, nombre, tu crédito ha sido aprobado. Punto. Sí, que tenemos aquí. Todo esto va acá afuera. ¿Listo? Y bueno, podemos darle también aquí un salto de línea. Ya podemos decirle así. Acá también. Listo. Bien. Entonces estamos evaluando si cumple la mayoría de los requisitos. Si es que cumple todo esto, se va a ejecutar esto. Dice, va a salir el nombre del usuario y decir tu crédito ha sido aprobado. Pero vamos a decirle también el if. Aquí vamos a evaluar si, a ver, vamos a evaluar si hay excepciones basadas en garantías. Es decir, si no se cumple que podemos tener que tengamos un buen historial o que los ingresos sean altos. Y bueno, la edad es un requisito, siempre la edad va a ser que sea mayor o igual a 21 años o que sea menor o igual a 65 años. Pero en el caso de que la deuda sea mayor al 40%, nosotros podemos aplicar al crédito basado en las garantías. Vamos a hacerlo aquí. El if. Vamos a crear igual aquí unos paréntesis, los dos puntos. Y vamos a decirle aquí, usuario. Bueno, vamos primero a poner los ingresos. ¿Dónde están ingresos? Que estos sean mayores a $30,000. O también nosotros podemos decirle que usuario, que en este caso el historial tenga un buen historial crediticio. Entonces tenemos de estas dos opciones, tanto si los ingresos son mayores a $30,000 o que tenga un buen historial crediticio. Se puede cumplir cualquiera de los dos y que además se cumpla que la edad del usuario. ¿eh? Bueno, vamos a utilizar otra forma aquí para evaluar la edad entre los valores de 21 y 65, que va a ser aquí 21, menor o igual. Y acá vamos a poner aquí menor o igual a 65. Entonces aquí de esta manera estamos evaluando que la edad esté entre 21 y 65 años. Para organizar un poco mejor el código, podemos poner esto también entre paréntesis. Bien, entonces aquí tenemos, bueno, una sentencia que puede ser verdadero o falso y aquí otra sentencia que puede ser verdadero y falso. La primera sentencia está basado en bueno, en toma de decisiones por tablas de verdad, que es con el OR, y todo global está evaluando un AND. Listo, eso ya lo vimos en el video de los booleanos. Si no lo recuerdas, puedes volver a ver el video. Si es que esto se cumple, vamos aquí en cambio a evaluar las garantías. Si usuario, garantías, si es que tiene garantías el usuario, es decir, si es que puso que sí, si tiene alguna propiedad, pues vamos a decirle aquí un print con el método format y vamos a poner aquí usuario, nombre, tu, esto es afuera, tu crédito ha sido aprobado debido a las garantías. Punto. De igual manera, le vamos a dar aquí un salto de línea, tanto acá como acá. Muy bien. Y en el caso de que no tenga garantías, le vamos a decir aquí un print. Bueno, lo mismo de acá arriba, pero con un no.
Tu crédito no ha sido aprobado debido a las garantías. O tu crédito no ha sido aprobado debido a falta de garantías. ¿Listo? Vamos a guardar esto de aquí. Y hasta aquí tenemos esta parte del código. ¿Qué estamos haciendo aquí? Evaluar si el usuario cumple qué. O cualquiera de las dos condiciones puede cumplir. O si sus ingresos son mayores a $30,000 o si tiene un buen historial crediticio. Si cumple cualquiera de las dos, vas a evaluar que si es que el usuario, la edad está entre 21 y 65 años. Si es que cumple todo esto de aquí, cualquiera de estas dos y esta de aquí, vamos a entrar al programa y a decirle que evalúe las garantías. Si es que sí tiene garantías, pues se aprueba el crédito debido a las garantías. Si es que no las tiene, si es que pone que no, el crédito no va a ser aprobado debido a la falta de garantías. Y por último, vamos a preguntarle, bueno, vamos a rechazar si no cumple los requisitos. Listo, vamos a poner aquí el else. Este else está con el if, el elif y el else, ¿no es cierto? Que viene aquí. Vamos a poner aquí un print. Igual con el método format. Vamos a poner un salto de línea. Vamos a poner aquí usuario, nombre. Vamos a poner aquí tu préstamo. Tu crédito. Tu crédito no ha sido aprobado. Aprobado, punto. Y vamos a poner un salto de línea aquí. Listo. Entonces hemos terminado el código, el ejercicio y vamos a probarlo. Como ves, son 112 líneas de código. Vamos a guardar todo esto, ejecutar el código y vamos a ingresar aquí. Profesor Búho. Listo, vamos a poner 28. Vamos a poner los ingresos anuales, 35,000. Listo. Vamos a poner que sí tenemos un buen historial crediticio. Vamos a poner que la deuda es del 25%. ¿Alguna propiedad? Sí. Y nos sale el mensaje de verificación. Le ponemos que sí, que toda la información está correcta. Dice, profesor Búho, tu crédito ha sido aprobado. Vamos a probar otro caso en el que no cumplimos algunos de los requisitos. Vamos a poner aquí profesor Búho. Edad 28 años. Ingresos anuales vamos a ponerle que son menores a 30,000, 28,000. Bien, que sí tenemos buen historial crediticio. El porcentaje de deuda que sea puede ser del 30. Listo, y tenemos alguna garantía, digámosle que sí. Verificamos la información, le decimos que sí. Y como ves, dice profesor Búho, tu crédito ha sido aprobado debido a las garantías. Bien, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a decirle otra vez aquí. Profesor Búho. Vamos a darle una edad de 19 años. Vamos a decir que ingresos anuales son de $25,000. Historial crediticio, no. Porcentaje de deuda actual, digamos que no tenemos, 0. Y alguna propiedad, digamos que no. Entonces aquí verificamos la información, sí. Y como ves, automáticamente dice profesor Búho, tu crédito no ha sido aprobado ya que no cumplimos ninguno de los requisitos que están aquí evaluando en los condicionales. Y bien, de esta manera puedes ir revisando con más casos para probar el código que acabamos de hacer. Revisa el código, entiéndelo, repite el video si no entendiste alguna parte. Y aquí te dejo un ejercicio para que practiques. En este ejercicio vamos a realizar la evaluación de estudiantes, en donde vamos a suponer que un colegio quiere evaluar si un estudiante pasa de año o no, basado en 3 factores. El primero es la calificación promedio, que debe ser mayor o igual a 70 para aprobar. Segundo es la asistencia, que debe ser mayor al 75%. Esto es un requisito, ya que la asistencia siempre tiene que ser mayor al 75%. Y el tercer factor es el comportamiento, es decir, que si es que no alcanzó una calificación mayor o igual al 70%, pero tiene una calificación entre 65 y 69, vamos a evaluar su comportamiento, que este puede ser bueno o malo. Si es que es bueno, va a aprobar el año, y si es que es malo, va a reprobar el año. Excelente, con esto terminamos este video. En el próximo video empezaremos con los bucles y en específico el bucle for. Y no lo olvides, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio de Aprendiendo Python desde principiante a mago de código. Juntos vamos a abrir la puerta a un mundo de posibilidades. Hasta pronto.